¿Qué sería de Colombia si Jorge Eliezer Gaitán no hubiera sido asesinado? Yo soy Miguel Ángel Reyes, del grado 10A, del gimnasio William McKinley, y este va a ser el tema de mi podcast. Fue el 9 de abril de 1948 y es una de las muy pocas certezas que existen al respecto. Otra también fue que era la 1:05 de la tarde, a la salida del edificio San Agustín Nieto en la carrera séptima de Bogotá, donde pasó todo. Pasaron 3 balas que atravesaron el cuerpo de Jorge Eliezer Gaitán en un pulmón, en el cráneo y una vértebra a la altura del cuello. Cuando él llegó a la clínica central a las 2:05 de la tarde, él ya estaba totalmente muerto y no tenía signos vitales. Se sabe que la turbia de seguidores de Jorge Eliezer Gaitán, luego de eso, golpeó a muerte a un hombre llamado Juan Roa Sierra, ya que él fue oficialmente dicho que fue el único que le disparó a él, dándole inicio al famoso Bogotazo, a una oleada de violencia que terminó con el incendio del tranvía de Bogotá en esas épocas. Decenas de tiendas y almacenes fueron destruidos y dejando una ciudad en ruinas, y una cifra incierta y grandísima de muertos que ronda entre los 500 y los 3000. Luego de tanto tiempo, exactamente 70 años después, las dudas continúan y aún no se sabe exactamente con certeza qué provocó totalmente esto. ¿Qué podemos decir del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán nosotros? La verdad es que hasta hoy en día no sabemos mucho sobre el tema. Sabemos lo más importante, sabemos la hora, en dónde ocurrió, pero no podríamos estar nosotros totalmente seguros de quién disparó el arma con la que acabó la vida de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril del 48. Siempre y toda la vida se ha oficializado que fue Juan Roa Sierra quien disparó el arma. Pero en Colombia en realidad no hay documentos fidedignos que permitan comprender exactamente lo que pasó ese día, si realmente él fue el quien disparó el arma, si el Partido Conservador en ese momento o el Partido Liberal tuvieron algo que ver, si hubo intervención extranjera. No sabemos en realidad nada de lo que rodeó este asesinato. Entidades como la CIA y el FBI, ellos tienen una gran cantidad de una serie de documentos clasificados de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Lastimosamente, estos al día de hoy no han sido liberados al público. Un activista que se llama Paul Wolf es un activista y abogado de Estados Unidos. Él ha venido luchando para que esos documentos se desclasifiquen y poder conocer más sobre ese magnicidio tan grande que ocurrió y llevó a Bogotá a una ola de caos. Como ya había mencionado, hay un gran problema, y es que en realidad no hay documentos totalmente fidedignos que afirmen cualquier cosa, una cosa u otra cosa. Y la verdad, gracias a esto nos hemos quedado todos con la versión de que Juan Roa Sierra fue quien disparó. Pero esta versión en realidad es una versión sospechosa, porque no hay ni un solo documento que diga que era él o qué tipo de persona realmente él era, con qué estaba involucrado, con qué cosas o qué motivos podría él tener. A partir de esta grandísima falta de información, se ha construido muchas series de teorías alrededor de esto. Muchas de ellas son conspirativas, otras son hipótesis y otras simplemente son irresponsablemente lanzadas. En mi opinión personal, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, Colombia se perdió quizás de la única oportunidad que realmente el pueblo pudo haber salido de su pobreza e ignorancia. Si no hubiese muerto, se hubiese generado un gobierno justo y probablemente honesto, con el apoyo campesino, con mayor justicia social. Él hubiese sentado las bases para una nación más justa y progresista, con el apoyo a la educación. Como él decía, un pueblo ignorante es víctima de la incomprensión y la desdía.
Si él no lo hubieran matado, se hubiese evitado un mar de sangre que se dio por las décadas entre los liberales y los conservadores, y más que todo el Bogotazo, ya que fue una época muy grave y muy sombría para Bogotá, ya que dejó a una Bogotá muy mala en muchos aspectos. Tristemente, hoy en día, los gobiernos de todos los partidos políticos y todas las tendencias políticas están impregnados de la corrupción. Y tristemente falta un líder con un sentido social y verdadera honestidad. Y me atrevo a decir personalmente que si en algún momento otro candidato con las mismas características de él se postulara y estuvieran con las mismas circunstancias, probablemente volvería a ocurrir un asesinato así, ya que los partidos políticos y todo lo que genera la corrupción de hoy en día no le beneficia para nada esto, y eso sería un gran cambio para todos ellos, por lo cual pensaría personalmente que volvería a ocurrir un asesinato de esa magnitud. En una de las tantas conspiraciones que se tienen sobre el tema, una de las más populares es sobre la que involucra a la CIA y al gobierno estadounidense sobre esta muerte. Una de las tantas teorías y una de las más reconocidas es la de que el gobierno estadounidense y la CIA estuvo involucrada en la muerte y en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. No se conocen testimonios fidedignos ni tampoco documentos, ya que, como ya había mencionado, el gobierno estadounidense aún a la fecha no ha revelado los documentos que ellos tienen en su poder sobre este caso. Sin embargo, el programa económico y político de Gaitán puede llegar a parecer hoy en día utópico e incluso mesiánico, en el sentido de que bien, si cierto sus propuestas no eran exactamente inclinadas a la izquierda, llevarlas a la práctica hubiera sido casi imposible. En primer lugar, 4 años de gobierno eran muy insuficientes para poder llevar a cabo todas las propuestas. Y en segundo término, los detentores del poder no se lo hubiesen permitido, tal como estaba concebido. Gaitán, a pesar de su oratoria, podría ser muy parecida a la de Mussolini, lo que sirvió para aglutinar masas. Él no era fascista, pero tampoco comunista. Tan solo pretendía la reivindicación de la clase trabajadora sin afectar ostentosamente los intereses de los empresarios. También quería una verdadera reforma agraria, sin dejar descontentos ni a los campesinos ni a los dueños tradicionales de las tierras. Su programa de gobierno se basaba en, y abro comillas, hay que hacer que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres. Él quería que exista un equilibrio entre la producción y el consumo, entre la producción y los precios, entre la producción y los salarios. Incentivar a los industriales, pero limitar sus ganancias. Eso no se llama comunismo. Sin embargo, se especula que si a Gaitán no lo hubieran matado, la República de Colombia, tal y como la conocemos hoy en día, habría cambiado de una manera muy drástica. Muy probablemente, hoy en día la guerrilla no estaría y muchos deseos de Gaitán se hubiesen cumplido. Sin embargo, por las situaciones y pues por los temas ya mencionados, no todos se hubieran cumplido tal y como él los dijo, ya que el tiempo de la presidencia no era suficiente para cumplir todas sus propuestas. Sin embargo, el tema de la paz muy probablemente se hubiera hecho realidad y hoy en día la paz ya sería una realidad totalmente clara. En conclusión, lo más sano es preservar intacta la ilusión de qué hubiera pasado si Gaitán no hubiera sido asesinado, ya que tenemos muchas hipótesis y muchas cosas, pero sin embargo él se murió y las cosas no son así. Como ya dije en este podcast, muy probablemente la paz hubiera sido una realidad, hubieran cambiado los temas políticos, no hubiera tanta corrupción, hubiera más participación del pueblo, de los campesinos y todo en los temas políticos y hubieran tenido mucha más influencia. Gaitán hubiera sido un gran presidente, muy probablemente. Sin embargo, nos deja pensando que tal vez su muerte era algo inevitable, ya que con tantas teorías que se generan hoy en día y todo lo que se puede generar, muy probablemente esto igualmente hubiera ocurrido, ya por los intereses y las teorías que se generan a través del gobierno de los Estados Unidos o tal vez un simple sicario como Juan Roa Sierra lo era.
Sin embargo, esto no se quita que igual todos sabemos que esa fecha fue algo muy importante para la historia de Colombia, ya que generó el Bogotazo, lo cual, vuelvo y repito, dejó una oleada de muertes, de destrucción y de cosas muy malas a Bogotá y en general a la historia de Colombia, a la política y a lo que hoy en día nos influye como tal. Nuestro presente en este momento influye eso, ya que muy probablemente si Jorge Eliezer Gaitán hubiera ganado la presidencia, muchas cosas en hoy en día hubieran cambiado, tal como la corrupción que genera todo el tema de la política, la paz, los campesinos, todos esos temas y toda la participación del pueblo colombiano en la política sería muy diferente a la que tenemos hoy en día. Y esperemos que en algún momento todos los documentos y toda la verdad sobre el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán se revele, todos los documentos, para poder por fin concretar todo y concluir todo de una forma verdadera y tener todos los datos y saber exactamente qué pasó ese día, exactamente cómo cambió Colombia ese día. Yo soy Miguel Ángel Reyes, del grado 10A, y este es mi podcast.